Hola, sean bienvenidos a este nuevo canal educativo. Soy el profesor Douglas Poma y conmigo vamos a estar interactuando de manera virtual en la formación educativa, específicamente desarrollado a estudiantes de un nivel secundario, de un nivel intermedio llamado preuniversitario y un nivel ya superior, ¿no es cierto? Un nivel superior en donde nosotros vamos a dar ciertos recursos para que se puedan desarrollar de manera eficaz y tengan una educación de calidad. También vamos a referirnos a los tutores de estos estudiantes en cualquiera de estos tres ámbitos para darles algunos tips, algunas herramientas, no sé, algunas estrategias para que ellos puedan hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar también en la comunicación virtual con padres de familia y, ¿por qué no?, con maestros en el cual tal vez vamos a desarrollar algún tipo de intercambio pedagógico que es necesario para tener una educación de calidad, ¿sí? Entonces, nuevamente, bienvenidos. Esta es nuestra página, la página Cortex. Es un centro multidisciplinario en formación educativa, ¿sí? Eh, Hoy vamos a desarrollar un ejemplo bastante sencillo en el entorno de las materias de física. Vamos a hacer algo súper sencillo para que tal vez ustedes puedan tener un referente para animarse de alguna forma a seguirnos, a compartirnos, a suscribirnos a este nuevo canal y darnos también esa fortaleza que nosotros necesitamos para llegar no solamente a uno, no solamente a dos, a 100, ¿sí?, sino llegar a mucho más. Bueno, pues entonces empecemos, ¿sí? Manos a la obra. Para ello vamos a recurrir a un tema de física, el tema de cinemática, ¿de acuerdo?, al movimiento rectilíneo uniforme específicamente, para lo cual nos vamos a plantear este pequeño problema. Y el problema nos dice de esta forma. Dos móviles salen de un mismo punto en direcciones opuestas, con velocidades de 7 metros sobre segundo y 13 metros sobre segundo. ¿Qué distancia los separa al cabo de 2 minutos? ¿No? Esto es nuestro problema. Para ello vamos a ir a resolverlo paso a pasito, ¿de acuerdo? Paso a paso. El primer paso para nosotros va a ser extraer ciertas referencias. A eso le vamos a llamar datos, ¿sí? Datos. Entonces voy a extraer los datos, ¿está bien? Y para ello voy a leer nuevamente el problema, y del problema generalmente los datos están en forma cuantitativa dentro del problema, generalmente, ¿sí? Entonces busco los datos cuantitativos, en este caso la velocidad 1, que es 7 cuantitativo, metros sobre segundo cualitativo, ¿no? Estos dos elementos tienen que tener. Velocidad 1, 7 metros sobre segundo. Para mí eso va a ser el primer dato. Y lo voy a escribir acá. Listo. Sigo leyendo y me encuentro con otro dato cuantitativo que es 13 metros sobre segundo y corresponde a la velocidad 2. También lo voy a copiar. Sigo buscando datos cuantitativos y aquí tengo el número 2, 2 minutos. Eso aquí hace referencia al tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. Entonces para nosotros va a ser igual a 2 minutos. Sí, 2 minutos. Minutos lo voy a escribir así, ¿de acuerdo? Para que no tengamos confusión si voy a escribir m solamente, que corresponde a metros. Entonces minuto, voy a escribir minuto, ¿sí? Y ya tengo todos los datos. No hay más datos cuantitativos en el problema. Si nos fijamos acá, no hay nada, ¿no es cierto? Entonces vamos a identificar ahora la incógnita. Y generalmente la incógnita se encuentra a modo de pregunta. Entonces vamos a revisar la pregunta y dice, ¿qué distancia los separa? ¿No es cierto? Ahí, fíjense, ¿qué distancia los separa al cabo de 2 minutos? Entonces, esto para nosotros va a ser la incógnita, la distancia. Ojo que también
la incógnita suele estar en cualquier lugar, ¿sí? Y para nosotros el reto es identificar eso, ¿no? Por eso es problema. Pero aquí está de un modo más sencillo y directamente le está ubicando eh, en la pregunta. Y ahí está, ¿no es cierto? Aquí nosotros ya tenemos a nuestros datos y nuestras incógnitas ya seleccionadas e identificadas como corresponde. El siguiente paso para nosotros es identificar, tenemos que identificar si todos corresponden a un mismo sistema de unidades. Para ello revisamos uno por uno. Vamos con el primer dato y solamente tenemos que fijarnos en las unidades. Las cantidades no interesan mucho porque esto es las unidades son las que van a delimitar si estamos en lo correcto o estamos en un error. En este caso dice metros sobre segundo. Entonces el primer dato está en el sistema internacional. Vamos con el segundo dato, que también está en metros sobre segundo. También corresponde al sistema internacional. Ya dos datos, el primero y el segundo, que están en el sistema internacional. Vamos con el tercer dato y dice 2 minutos. Entonces minuto es a tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. Y el tiempo en el sistema internacional es en segundos. Entonces aquí hay un error. Entonces dice 2 minutos. Aquí podemos utilizar ciertas operaciones. Por ejemplo, podemos recurrir nosotros a los factores de conversión, ¿sí? Los factores de conversión nos permiten transformar una unidad de un sistema a otra unidad de otro sistema. En este caso no vamos a recurrir a eso porque este es un tema súper sencillo y lo vamos a hacer directamente, ¿sí? Porque nosotros sabemos que un minuto, ¿cuántos segundos contienen? 60. Y 2 minutos obviamente que va a ser 120, ¿no es cierto? 120 segundos. Entonces directamente lo pongo ahí. Listo, ya tengo esto convertido, ¿no es cierto? Entonces ya lo he anotado ahí. Como no voy a utilizar ya este dato que es de los minutos, entonces lo voy a tachar. Entonces, lo tachamos esto. Ya no lo vamos a utilizar, ¿sí? Y entonces solamente tenemos esto. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos un 80% del problema, ¿sí? Casi resuelto, porque esto es lo más importante. Entender el problema y transcribirlo en datos es uno de los pasos más importantes que nosotros podamos hacer. De ahí solamente va a ser ordenar y utilizar las fórmulas que corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer paso para nosotros va a ser hacer una gráfica, ¿sí? Vamos a graficar nosotros nuestro problema. Siempre es conveniente hacer esas gráficas, ¿sí? Entonces, leemos. Dos móviles salen de un mismo punto, ¿sí? En direcciones opuestas. Entonces, voy a poner una recta ahí, y voy a poner a los móviles, así tal y como dice nuestro problema, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro móvil, vamos a hacer de cuenta que es un autito, ¿sí? Un autito. ¿Listo? Estoy poniendo ahí a nuestro autito. Este móvil va a tener una velocidad. El primer móvil dice que tiene una velocidad de 7 metros sobre segundo, ¿sí? Nosotros vamos a decir que ese móvil se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Listo, hacia ese lado se está moviendo. Y en un determinado tiempo, ¿sí? En 120 segundos. Va a utilizar una velocidad en un determinado tiempo. Entonces, nosotros decimos que este móvil, ¿qué cosa va a hacer en ese tiempo con esa velocidad? Va a recorrer una cierta distancia, ¿no es cierto? Una cierta distancia. ¿Listo? Con esa velocidad y con ese tiempo va a recorrer una cierta distancia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a anotar eso que acabamos de decir, ¿sí? Entonces para eso vamos a trazar unos puntos referenciales para hacerlo de manera más clara, ¿de acuerdo? Entonces ese móvil va a avanzar esto,
desde este punto hasta este punto. ¿Qué cosa va a avanzar? Una cierta distancia. Y por eso le estoy poniendo ahí la distancia y se va a llamar distancia 1. ¿Sí? Listo. Lo mismo va a suceder con el otro móvil, porque dice que son dos móviles, ¿no es cierto? Lo mismo va a suceder. Entonces yo voy a hacer otro móvil y lo voy a poner justo ahí porque dicen que parten del mismo punto. ¿De acuerdo? Para mí el móvil va a ser el ojito ahora. Este móvil también tiene una determinada distancia, ¿sí? Tiene una cierta velocidad más bien, ¿no? Una cierta velocidad. Y su velocidad está acá. Velocidad 2, 13 metros sobre segundo. ¿Sí? La velocidad 2 para nosotros. Este móvil se va a dirigir, como dice, en direcciones opuestas al lado derecho. ¿De acuerdo? Este móvil con esta velocidad de 13 metros sobre segundo y con este tiempo de 120 segundos va a avanzar una cierta distancia. ¿No es cierto? Listo. Para tener en claro qué es lo que está pasando, igual voy a trazar mis puntos referenciales y voy a decir que está aquí. ¿Listo? Has recorrido una cierta distancia en el móvil rojo. Cogeremos un poquito más ahí. Listo. Una cierta distancia. ¿No es cierto? Y ya tenemos el móvil 1, una cierta distancia avanzada hacia la izquierda y el móvil 2 hacia la derecha. ¿No es cierto? Listo. Pero ahora el problema dice, después de 2 minutos, ¿qué distancia los va a separar? Dice, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos este móvil, 2 minutos ha tardado y ha avanzado esta distancia. Este móvil celeste también, ¿no es cierto? El azulito ha avanzado en 2 minutos con una velocidad esta distancia. En todo caso, la distancia que los va a separar ahora va a ser esta, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto. Esa va a ser la distancia que los separa. A esa distancia le vamos a llamar solamente distancia. Listo, distancia de separación. ¿Ya? Entonces hasta ahí, fíjense que ya tenemos la gráfica. Y la gráfica siempre nos ayuda a entender el problema. Es un complemento importante que nosotros vamos a poner ahí. Entonces, ahora lo que nos conviene es analizar. Yo voy a analizar por separado. Primero voy a hacerlo para el móvil 1, que es el azulito, y después voy a hacer para el móvil 2, que es el rojito. ¿Está bien? Voy a separarlo. Voy a aprovechar este espacio y lo voy a separar de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces ya está eso ahí. Y voy a decir lo siguiente. Para el móvil 1 tengo su velocidad, ¿no es cierto? Ya, y la velocidad es igual a ¿qué? Entonces voy a utilizar la fórmula de la velocidad. ¿Listo? Ahí está. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? A la distancia. Como estamos hablando del móvil azulito, entonces también que sea azul. ¿Sí? Azul. Entonces, ahí tenemos. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. De esto, nosotros tenemos que ver quién es nuestra incógnita y quiénes son los datos. La velocidad tengo, busco velocidad 1, 7 metros, si tengo el dato. El tiempo, ¿cuánto es? 120 segundos. Estos dos tengo. Entonces la distancia tengo, esta distancia que el móvil azul ha recorrido, no. Por tanto, esto va a ser nuestra incógnita. ¿Sí? Esa va a ser nuestra incógnita, la distancia. Entonces, como ya tengo identificado la incógnita en la fórmula, lo único que voy a hacer ahora es despejar. ¿Sí? Voy a despejar la incógnita, en este caso la distancia. Para ello vamos a utilizar la transposición de términos. ¿Sí? Por ejemplo, copiamos esto, a ver, aquí mismo haremos. ¿Sí? Aquí tengo al tiempo. El tiempo está dividiendo con la distancia. El despeje consiste en que solamente la incógnita se quede en un miembro, solamente la incógnita. Entonces, si aquí el tiempo está con la incógnita, tengo que llevarlo al otro miembro, pero al otro miembro va a ir con su inversa, ¿no es cierto? Si aquí está dividiendo, aquí va a ir a
multiplicar. Así más o menos va a ser, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste. Y fíjense que aquí solamente ya está quedando, ¿quién? La distancia. ¿No es cierto? La distancia solita está quedando, ¿sí? Distancia solamente. Entonces, en eso consiste el despeje. Entonces, para no mezclarlo mucho, entonces aquí aparte vamos a hacer ese despeje. Ahí está. La fórmula original y aquí abajo su despeje, ¿no es cierto? Aquí tenemos el despeje. Entonces, ya estaría con eso despejado nuestra fórmula. También le vamos a poner un colorcito a la distancia. Hemos dicho que va a ser azulita, ¿no es cierto? Listo. Ahora que ya tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo o tiempo por la velocidad, que no hay problema aquí porque es una multiplicación y en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, ese principio vamos a utilizar. Vamos a reemplazar valores, ¿sí? Vamos a reemplazar valores. ¿En qué consiste el reemplazar valores? En modificar, ¿sí?, la fórmula por los datos cuantitativos que tenemos. Entonces, en vez de tiempo, ¿qué cosa vamos a poner? 120 segundos, ¿no es cierto? En vez de tiempo, 120 segundos. Ahora, esto lo tengo que multiplicar, dicen, ¿no? Lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la velocidad. La velocidad del móvil 1, ¿cuánto es? 7 metros. Entonces, multiplicamos por 7 metros sobre segundo. ¿Listo? Eso para nosotros va a ser la distancia que está recorriendo el móvil 1. ¿De acuerdo? Listo, ahí ya tenemos despejado, ya tenemos reemplazado incluso, ¿sí? Lo único que nos queda hacer ahora acá es calcular. A modo de práctica y para que ustedes vean de que estamos en un entorno virtual, vamos a recurrir a nuestra calculadora mágica. Ahí está, ¿no es cierto? Y entonces en esta calculadora nosotros vamos a poner esta expresión, 120 por 7, ¿no es cierto? 120 por 7. Entonces 120 por 7, ¿cuánto es? 840, ¿no es cierto? 840. Muchas gracias, calculadora. Entonces vamos a poner 840. Listo, ya tenemos nuestro resultado del móvil azul. Para decir que es del móvil azul, entonces le vamos a poner un color azulito, un fondo azul. Listo, ya hemos llegado al valor de la distancia que ha recorrido el móvil azul. De la misma forma, idéntico a esto, vamos a hacer con el móvil número 2, que corresponde en este caso al móvil que está de color rojito, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo hacemos, lo mismo, todo lo mismo. Entonces voy a hacer de la manera más rápida, y vamos a poner esto acá directamente, ¿sí? Lo mismo, fíjense, lo mismo, solamente que ahora es el móvil 2 que está con rojito, ¿sí? Entonces voy a decir 120. Si se fijan, 120 en los dos casos está. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se han movido, al mismo tiempo, ¿no? No es que para este un tiempo aparte y este otro tiempo aparte. En el mismo tiempo ambos han avanzado estas distancias, ¿de acuerdo? Por eso 120 aquí y 120 a este otro lado. Pero aquí, ya en reemplazar valores, la velocidad ya no estoy tomando la velocidad tengo que tomar del móvil 2, que corresponde al rojito. Fíjense, ¿cuánto es? 13 metros sobre segundo. Por eso está 13 metros sobre segundo ahí, ¿sí? Listo, nuevamente llamamos a nuestra amiga la calculadora y vamos a decir que ¿cuánto será? 120 por 13, ¿no es cierto? 120 por 13. A modo de práctica para indicar que es un entorno virtual. Entonces es 1560, ¿sí? Bueno, entonces vamos a despedir a nuestra calculadora y vamos a poner el resultado. ¿Cuánto ha sido? 1560. Entonces vamos a decir que nuestra distancia ha sido 1560. Para indicar que se trata del móvil rojo, le vamos a poner un color rojo también. ¿Listo? Ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Ya está nuestro
nuestro problema casi resuelto. ¿Sí? Listo. Entonces, el móvil azul avanzado, esta distancia es 840. Y el móvil rojo, el móvil 2, es 1560. ¿No es cierto? Ahora, la distancia que los separa, ¿cuál va a ser? No es más que la suma de estos dos, así como dice esta distancia de aquí. ¿No es cierto? Entonces, sumamos. Sumaremos nuevamente. A ver, vamos a recurrir a nuestra calculadorita. Y sumaremos. ¿De acuerdo? Y para nosotros la suma va a ser la siguiente. 840 más, le ponemos 1560 es igual a 2400, ¿no es cierto? Listo, despedimos a nuestra calculadora y ahora tenemos nuestro valor. ¿Cuánto había sido? 2400 metros, ¿no es cierto? Eso lo vamos a poner ahí. Listo. Ya habíamos concluido. Y para decir que ese es el resultado final, lo vamos a poner con un color y lo vamos a poner al medio también, ¿no es cierto? La distancia de separación. Entonces aquí incluso podemos escribir el resultado, ¿no es cierto? Por tanto, la distancia que separa a los dos móviles es 2400 metros. Listo, entonces nosotros ya tendríamos hasta ahí, ¿no es cierto? La distancia que los separa es que separa los dos móviles es de 2400 metros. Con eso ya habríamos llegado al resultado y bueno, espero que les haya gustado esta nueva forma tal vez de llegar a ustedes. ¿Sí? Es una nueva forma, es la manera virtual tal vez de hacerlo. Nosotros nos gustaría, siempre nos ha gustado estar al frente de ustedes, estar utilizando la pizarra, estar en interactuación directa con ustedes, pero por este problema de la salud, este problema de la pandemia, que tal vez de alguna forma involucra nuestra salud, tenemos que tener cuidado y bueno, nosotros como profesores nunca vamos a dejar de lado la educación y vamos a buscar los medios necesarios para llegar a ustedes, ¿sí? Bueno, hay algunas personas que tal vez no pueden tener acceso a un internet y eso ya lo vamos a dejar en sus manos para que ustedes tal vez puedan compartir este material. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Y bueno, nos despedimos hasta una nueva oportunidad.